Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas. Vamos a continuar con la última charla del día de hoy, de parte mía, y vamos a platicar ahora sobre lo que son las lesiones tendinosas en los deportistas de alto rendimiento. Ya hemos visto en las pláticas anteriores, bueno, cómo se ve un tendón, cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos encontrar. Nos enfocamos en hombro y en rodilla. Ahora vamos a ver cuáles son los tendones que más se nos lesionan en el alto rendimiento. Como sabemos, cuando una persona se dedica a realizar actividad física de forma profesional o de forma muy continua, bueno, es mucho el desgaste tanto de la articulación como de las estructuras tendinosas y musculares del cuerpo humano. Entonces, hay que saber llevar lo que son los tiempos para no forzar de más un tendón, no forzar de más un músculo para tratar de evitar las lesiones, puesto que al momento de tener nosotros una lesión, bueno, aparte del tiempo que vamos a dejar de elaborar o de trabajar, bueno, también sabemos que la recuperación no siempre va a ser ya al 100%. Una lesión grave puede incluso retirar a un jugador profesional de su actividad. Entonces, por eso es importante tratar de detectar a tiempo los signos o las lesiones por sobreuso que nos pueden llegar a afectar de forma significativa algún tendón. Sí, bueno, para su utilidad, nosotros al realizar el estudio es importante mencionar que, bueno, vamos a utilizar transductores de alta frecuencia. Por lo general son transductores lineales los que utilizamos a nivel del sistema muscular, también en el tendón, por lo general de 8, 15 a 15 MHz, con 12 MHz es más que suficiente. A veces nos bajamos un poco, principalmente en hombro, en rodilla, nos podemos bajar hasta 8 MHz más o menos, pero en general con 12 MHz es más que suficiente para hacer un estudio de forma adecuada. Incluso contamos con todo lo nuevo que traen los equipos, pues la imagen extendida, que de repente es muy importante, más cuando son lesiones grandes, para poder valorar todo el trayecto de alguna lesión. También el Doppler color, la histografía, como también hemos estado hablando, y van a ver ahora cómo prácticamente todo tipo de lesiones nos tenemos que basar también o apoyar en la histografía junto con la escala de grises para poder nosotros dar un diagnóstico adecuado. Entonces, sabemos que el estudio lo vamos a realizar en dos fases. Una fase estática, donde vamos a ver la estructura como tal, y una fase dinámica, donde nosotros vamos a estar moviendo el transductor el tendón, para poder ver cómo se está comportando, ¿sí? Vamos a despertar incluso muchas veces el dolor para ver qué es lo que está pasando con algún tendón, ¿sí? Ver el tipo de lesión que va a tener esta estructura. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver por ecografía? El ultrasonido musculoesquelético, una de sus mejores aplicaciones, pues prácticamente o básicamente es la visualización de los tendones, ¿sí? Donde vamos a ver su patrón fibrilar, ¿sí? Un patrón fino, paralelo, en el eje largo, vamos a ver ese patrón. Ese es un ejemplo donde el bíceps, donde se ve muy bien ese patrón fibrilar tendinoso, con sus líneas hiperecogénicas que van siguiendo una misma dirección. Entonces, podemos ver cualquier tendón, lo vemos de forma adecuada con el ultrasonido de tendones muy gruesos, como el tendón patelar, y tendones mucho más delgados, como el bíceps corto o el pectoral, en donde de cualquier manera nosotros vamos a ver ese patrón fibrilar, y tenemos la ventaja que les comentaba de hacer el estudio de forma dinámica para nosotros ver el comportamiento de esta estructura, si se está moviendo bien, si hay algún atrapamiento, por ejemplo, en las falanges, podemos hacer maniobras con flexión, con extensión, para ver cómo se está comportando ese tendón, si está afectando alguna polea o si se está atrapando ese tendón, o simplemente ver
buscar la causa de alguna inflamación, de alguna tendinosis o en su caso ruptura. En un eje corto, en un corte transversal, vamos a ver la imagen ecogénica. Se va a perder ese patrón fibrilar, pero lo debemos de ver de forma ecogénica, paralela, firme ese tendón. Este es un ejemplo de un tendón del bíceps, en donde vemos la imagen ecogénica. ¿Sí? Vemos la parte tendinosa ecogénica con un poco de terrecogenicidad y pequeñas zonas hipoecogénicas, pero con un predominio ecogénico en todo el tendón. Entonces, siempre vamos a visualizarlo en sus dos ventanas, la ventana del eje largo y la ventana del eje corto, ¿sí? O corte longitudinal y corte transversal. Cuando veamos alguna lesión, vamos a tratar o debemos de encontrarla en ambos planos. También es importante hacer maniobras dinámicas, algunas maniobras en punta talón para evitar lo que es el efecto de anisotropía, que es un artefacto que lo vamos a encontrar muy frecuentemente en los tendones. Entonces, de ahí que también debemos de saber identificarlo cuando hay anisotropía e incluso podemos jugar con ella. A veces nos favorece el oscurecer adrede algún tendón para ver bien sus bordes e incluso nosotros ver cómo se está comportando. Entonces, de ahí que no siempre el artefacto de anisotropía es malo. En muchas ocasiones nos va a ayudar para visualizar de forma adecuada, de forma correcta, algún tendón, alguna lesión tendinosa. Normalmente el tendón, o más bien el tendón, es una estructura de tejido fibroso, de tejido denso, que va a unir al músculo con el hueso. Sí, sabemos que el ligamento va de hueso a hueso, el tendón une el músculo con el hueso. Entonces debemos de visualizarlo desde la unión músculo-tendinosa, que es la zona más débil, siempre. Entonces, y por lo general las lesiones muy frecuentemente son a nivel de esta zona. Cuando son lesiones por sobreuso, por sobrecarga, lo que se va a lesionar es a nivel de la unión músculo-tendinosa o a nivel de la inserción con el hueso, pero más frecuentemente es la unión con el músculo. Cuando es una ruptura por fricción, bueno, ahí sí lo podemos ver a la mitad del tendón, pero cuando es por sobreuso es más hacia el borde de la unión músculo-tendinosa. Entonces debemos de ver desde ahí y lo vamos a seguir. Para seguir de forma correcta, de forma adecuada, un tendón, bueno, eso lo vamos a buscar o lo vamos a ver en un eje transversal. ¿Por qué? Porque así no se nos va a perder. Normalmente si vemos un eje longitudinal donde vemos el patrón fibrilar del tendón y un eje transversal donde vamos a verlo de frente, se va a ver redondeado, ¿no? Entonces es más fácil que nosotros sobre el corte longitudinal, sobre el tendón, perdón, hagamos un corte transversal y lo sigamos y no se nos va a perder. Lo podemos seguir desde la unión músculo-tendinosa hasta su inserción de forma transversal. Si nosotros lo seguimos igual, siguiendo el eje longitudinal, al estarlo siguiendo, y más si ese tendón hace alguna curvatura o algo, como en el tobillo, por ejemplo, podemos perder, se nos va a perder, no lo podemos seguir siempre de forma completa. Entonces, siempre lo seguimos en transversal y cuando vamos a ver una lesión, ahí paramos y ahí volteamos el transductor a un eje largo para poder caracterizar ya de forma correcta esa lesión. Entonces, es lo más sencillo, el eje transversal o el eje corto para seguir todo el trayecto de un tendón. Si ese es un ejemplo de un tendón tibial anterior en el tobillo, donde vemos su patrón fibrilar, ¿sí? El patrón fibrilar que vamos a ver en todos los tendones. ¿Sí? Los marcadores óseos, pues ahí sé que es el receso tibio-estragalino, donde vemos la tibia, el astrágalo, el tejido graso entre ambos, un poco del tejido cartilaginoso y por encima el patrón fibrilar del tendón, en este caso el tibial anterior. Entonces, siempre que veamos un tendón, hay que describir todas las estructuras alrededor también del tendón y ver los diferentes marcadores anatómicos que nos van a ayudar a identificar qué parte del tendón estamos viendo o qué localización está teniendo. Cuando se inflama el tendón, ya hablamos
también en las charlas anteriores del término de tendinosis o de tendinopatía. Entonces vamos a hablar de una tendinopatía o una tendinosis del tendón. Entonces, de aquí que cuando veamos una lesión donde se pierde el patrón fibrilar, bueno, vamos a hablar de una tendinosis. Este tipo de lesiones, la tendinosis, son de lo más frecuente en la práctica del deportista de alto rendimiento, pero también en el deportista recreacional de fin de semana, de fin de mes, digamos, de principio de año más bien, en donde se hace un sobreesfuerzo, donde hay un sobreuso, y si no tiene uno un buen tono, una buena fuerza muscular, obvio toda la carga se va a ir al tendón. El tendón de la articulación es lo que va a agarrar toda la carga, todo el peso, y de ahí que vienen las lesiones. Las lesiones tendinosas representan el 60% de las lesiones deportivas, y como les comentaba, esto está relacionado al sobreuso, ¿sí? A una sobrecarga cíclica repetitiva, en donde vamos a ver que ese tendón se va fastidiando, ¿sí? Si nosotros tratamos de agarrar muy rápido un tono, una fuerza muscular, vamos a estar cargando mucho al tendón. Siempre lo regreso, y eso es muy común cuando regresa un jugador de una lesión que lo llevó un buen tiempo parado. Muchas veces cuando tú regresas piensas que estás al mismo nivel muscular que cuando te lesionaste, cuando eso obvio no pasa. Entonces, y eso pasa mucho también con el deportista recreacional que va al gimnasio, deja de ir 3, 4 semanas y luego regresa y piensa que está al mismo nivel. No, siempre hay que regresar y prácticamente empezar gradualmente a subir las cargas, a subir los pesos, porque si no viene este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, también cuando se fatiga un músculo, nos va a dar este problema en una práctica deportiva regular. Obvio, si no llevas, no siempre va a ser la misma carga. Normalmente en el deportista profesional, bueno, viene la carga fuerte antes de empezar una temporada y después bajan esa carga durante el transcurso de la temporada, y para la parte final vuelven a cargar un poco para llegar bien un poco antes de la fase final, para ya llegar en las fases finales con un buen tono, una buena fuerza muscular. ¿Por qué? Porque no puedes mantener una carga intensa todo el tiempo, porque ese músculo va a llegar un momento en que se va a fatigar, y es donde van a venir los tipos o los problemas de inflamación tendinosa o incluso rupturas tanto del músculo como del tendón. Entonces, de ahí la importancia de saber llevar también las cargas de acuerdo al tiempo o de una temporada en un paciente de alto rendimiento, o si estás preparando algún maratón, medio maratón, bueno, hay que saber cuándo llevar cargas pesadas, que es más o menos a la mitad del entrenamiento, donde lo más fuerte, y luego viene un pico, y luego hay que ir bajando gradualmente para llegar a la competencia, pues ya con un tono muy bueno, con una fuerza normal, pero no excesiva, porque si tú llegas con una sobrecarga a una competición como un maratón, medio maratón, vas a sufrirlo, más que a gozarlo esa competencia, y ese no es el objetivo. Incluso se te va a llegar a lesionar algún tendón, algún músculo, de acuerdo al que se esté cargando. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ir detectando que acá hay problemas con un tendón? Bueno, vamos a ver que viene un dolor progresivo en la zona afectada, ¿sí? Con limitación de la función. Entonces, también vamos a observar que existe una disminución en el rendimiento. Van bajándolo, en lugar de ir bajando los tiempos, van subiendo un poco, te cuesta más llegar a un tiempo determinado, y va afectando tu capacidad también. Entonces, es importante señalar que los tendones que se van a lesionar más frecuentemente son los de carga, son los tendones más fuertes, incluso, que es el tendón patelar, ¿sí? Que es la rodilla del saltador, el tendón de Aquiles en la región
posterior del tobillo y el tendón del supraespinoso. Esos tres tendones son los tendones que más frecuentemente vamos a ver que se lesionan dentro de lo que es la práctica. Entonces, vamos a ponerles especial énfasis a estos tres tendones. Entonces, es importante ver esto del dolor. Si un paciente empieza con molestias, no hay que tomarlo a la ligera, no es cosa de, te está molestando, tómate un analgésico y sigue. ¿Por qué? Porque ese analgésico después va a enmascarar un poco la molestia, o a veces se inyectan algún antiinflamatorio, todo, se enmascara el cuadro y después vienen las lesiones más fuertes, las lesiones más graves. Entonces, muchas veces es por eso que también no se receta tanto analgésico en este tipo de pacientes, porque el mismo dolor nos va marcando qué tanto está lastimándose alguna articulación. Entonces, también hay que saber jugar con el dolor e irlo llevando también a la par de la práctica. Normalmente existe una clasificación ecográfica que divide las lesiones tendinosas en cuatro grados, ¿sí? Dentro de las lesiones de primer grado se encuentra el engrosamiento del tendón, el cual es menor al 50%. Aquí vemos un ejemplo de un tendón tibial posterior, en donde aquí viene el patrón fibrilar, aquí se cambia ese patrón fibrilar. ¿Se acuerdan cómo hablábamos por la mañana más temprano de un patrón micronodular, donde se pierden esas líneas, se convierten en un puntillo difuso? Bueno, esto es a lo que me refiero, ¿sí? Un patrón micronodular que sustituye al patrón fibrilar, y ya se empieza a engrosar ese tendón, pero es un engrosamiento que todavía es menor al 50%. Ya vemos el puntilleo, ya vemos la pérdida del patrón fibrilar, pero todavía no es un engrosamiento tan franco, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver mucho en los tendones peroneos. Las lesiones de segundo grado, bueno, aquí ya hay un engrosamiento del tendón, el cual es mayor al 50%. Ya vemos que igual es un patrón homogéneo, ya existe la degeneración mixoide que hablábamos también en la mañana, en donde vamos a ver pequeñas imágenes anecoicas intrasustanciales, porque ese tendón ya se está degenerando y empieza a romperse un poco. Entonces vamos a ver, podemos encontrar pequeñas zonas anecoicas muy pequeñas, con diseminación difusa en topografía intrasustancial. Ya vemos un engrosamiento que ya es mayor al 50%. Este es un tendón de Aquiles, les comentaba, de los que más frecuentemente se lesionan. Entonces vemos cómo está el puntilleo difuso, ¿sí? La hipoecogenicidad, la pérdida del patrón fibrilar y un engrosamiento que ya es mayor al 50% del tendón. O sea, aquí vemos la zona focalizada de tendinosis, en este caso del tendón de Aquiles, en donde vemos ese engrosamiento tendinoso. Sí, ya que va haciéndose tendón, se vuelve más edematoso, e incluso si está agudizado, el doctor va a saber cómo va a haber un reforzamiento vascular, que nos va a hablar del tipo de, o de que está agudizado, que está reaccionando ya, o ya está trabajando el cuerpo en tratar de reparar este tipo de lesión. En el de grado 3, ya igual decíamos, está el engrosamiento mayor, y ya nosotros podemos ver esa degeneración en mixoide, que ya está produciendo rupturas intrasustanciales. Ya las vamos a ver mayormente marcadas. Este es el motivo también en el cual muchas veces los desgarros intrasustanciales en el supraespinoso, que como en este caso que es muy común, en el Aquiles también, en el tendón patelar, los reportamos todavía como tendinosas. Yo rara vez reporto un desgarro parcial intrasustancial. ¿Por qué? Porque entra parte dentro de la misma degeneración del tendón. Incluso si un desgarro intrasustancial tú lo reportas como tal, y el doctor se va con la finta, el médico referente, y va a hacer una artroscopía. En la artroscopía no lo va a ver. ¿Por qué? Porque está dentro del tendón esa ruptura. Entonces, pues, normalmente yo lo reporto como tendinosis,
incluso le puedes poner tendinosis de tercer grado a este tipo de lesiones, y nos está hablando de que ya hay un engrosamiento mayor al 50%, aquí vemos como prácticamente ya está todo el tendón engrosado. Si se fijan, no hay un patrón fibrilar en ningún momento, es un patrón micronodular difuso, está todo el tendón engrosado y las imágenes ya anecoicas que corresponden con la ruptura intrasustancial. Si ya empieza a romperse el tendón, esta ruptura, si no se trata, se va a ir hacia el borde articular, que es lo más común, o va a subir al borde bursal, como en este caso parece que va para allá. Si se ve, empieza a romper hacia arriba, pero entonces todavía se reporta como tendinosis, y así es como la vamos a observar por ultrasonido, una tendinosis de tercer grado. Ya una tendinosis de cuarto grado o grado 4, aquí hay una apariencia muy irregular en el tendón. Vamos a ver zonas de engrosamiento, zonas de fragmentación, incluso puede haber algunas múltiples zonas ecogénicas por fibrosis o calcificaciones. Y este es un ejemplo donde prácticamente es un tendón ya completamente irregular, heterogéneo, múltiples zonas de fibrosis, algunas calcificaciones también, incluso no he mencionado, pero lo vamos a ver más adelante. Todavía no hemos mostrado imágenes, pero aquí nos va a ayudar la elastografía para ver si es un tendón que ya tiene fibrosis o si es un tendón que todavía no tiene fibrosis. No es lo mismo tratar un tendón inflamado con fibrosis que un tendón inflamado sin fibrosis. Es mucho más sencillo tratar el que todavía no tiene fibrosis. Esos son pacientes que salen rápido con la rehabilitación, a diferencia de uno que tiene fibrosis, donde hay que trabajar mucho también ya el tono y la fuerza muscular y los estiramientos. Eso es básico en el tendón, trabajar lo que es el estiramiento del tendón para ver cómo se está comportando y ver cómo va desinflamando. Ese es un ejemplo de una tendinosis patelar en donde estamos viendo cómo se pierde el patrón fibrilar. Es una tendinosis de tercer grado, digamos, en donde estamos observando una hipoecogenicidad difusa con afectación mayor al 50%, con algunas imágenes ya anecoicas intrasustanciales, como estamos viendo en esta zona, como estamos viendo aquí o acá, en donde está abarcando prácticamente todo el tendón, esta tendinosis. Y decíamos en la mañana que se afecta en el tendón patelar hacia su inserción proximal o hacia su inserción distal, pero que puede afectar todo el tendón, como estamos viendo en este paciente. Entonces siempre hay que hacer el barrido. Esta es una imagen extendida donde estamos viendo todo el borde o todo el trayecto del tendón. Entonces, en un eje largo, donde lo estamos observando de forma correcta, este tendón, ¿sí? Entonces es una tendinosis patelar, tendinosis de tercer grado, ¿sí? Pacientes con sobrecarga, como decíamos. Igual es importante mencionar que existen tendones con vaina sinovial y tendones que no tienen vaina sinovial. Entonces, vamos a ver que cuando vemos un tendón con vaina sinovial, cuando se inflama, cuando se lastima, va a haber líquido en esa vaina. Si se va a engrosar el borde, la vaina tendinosa, el tendón va a perder su patrón fibrilar igual, y incluso podemos ver que existe una pérdida en los márgenes del tendón. Sí, tendones que tienen vaina sinovial y que vamos a ver muy frecuentemente que se lesionan. Bueno, es los tendones que conforman el primer compartimento extensor de la muñeca, ¿sí? Aquí estamos observando el aductor largo, extensor corto del primer dedo, que conforman el primer compartimento extensor, que es la tendinosis de Kerber. En lesiones por sobreuso en deportistas, vamos a ver mucho la tendinocinovitis del bíceps largo. Vamos a encontrar también, este tipo de lesiones en los que tienen vaina tendinosa. Vamos a encontrar
el líquido alrededor. Sí, vamos a ver, es un ejemplo de una tenosinovitis del bíceps largo, donde estamos observando el patrón fibrilar, pérdida del mismo. Aquí vemos la zona del patrón micronodular con engrosamiento del tendón y la presencia del líquido tanto arriba como abajo del tendón. ¿Sí? Todo esto es una tenosinovitis del bíceps largo en un eje largo, en donde estamos viendo el problema de tenosinovitis. ¿Sí? Vemos, este es otro tendón en donde estamos observando tiene su vaina tendinosa, donde tiene líquido arriba. Sí, tiene líquido arriba, el cruzamiento de la vaina también abajo. Eso corresponde con una tenosinovitis. Sí, estamos igual en el primer compartimento extensor, en donde estamos viendo cómo está muy agudizado el Doppler color, cómo hay un reforzamiento vascular franco en este tendón, ¿sí? Por una tenosinovitis. Los tendones que no tienen vaina sinovial, bueno, como el tendón patelar, como el tendón del cuádriceps, como el tendón de Aquiles, principalmente. Bueno, vamos a ver que aquí hay un engrosamiento del tendón que puede ser focalizado, puede ser difuso, se va a perder la ecotextura fibrilar y podemos ver una distribución que le llaman distribución en parches de forma hipoecogénica, ¿sí? Manchas hipoecogénicas en el trayecto del tendón con engrosamiento del mismo. Este es un tendón de Aquiles con imagen extendida en donde estamos observando cómo básicamente se engresa ese tendón. Aquí lo estamos viendo, cómo está engrosado ese tendón. A partir de aquí viene su grosor y cómo se empieza a engrosarse prácticamente más del doble de lo que mide al principio, o después. Esta es una tendinosis focalizada en el tercio medio del tendón de Aquiles, con sus parches hipoecogénicos, como mencionamos, zonas hipoecogénicas de distribución difusa con pérdida de ese patrón fibrilar ecogénico que hemos estado mencionando desde un principio, ¿sí? Es otro ejemplo, la tendinosis de los peroneos, siempre vienen juntos, el peroneo largo, el peroneo corto, cuando hay una sobrecarga en el tobillo, cuando hay, esto es muy común en futbolistas, cuando hay lesiones o ruptura de los ligamentos peroneos, el peroneo esternio anterior, peroneo calcáneo, que eso es bien frecuente. Si tú le haces una ecografía a un futbolista ya de los 30, 35 años, vas a ver que todos tienen los ligamentos externos rotos, ¿sí? Si no se los han operado, igual tú los ves, incluso tú haces maniobras dinámicas y vas a ver un tobillo inestable, pero están tan acostumbrados que ni les molesta tanto. Entonces, ahí, al tener esos ligamentos rotos, pues toda la carga externa se va al tendón y el tendón también empieza a reclamar. Entonces, vamos a ver cómo se pierde ese patrón fibrilar. Incluso muchas veces no molesta tanto esas tendinosis porque ya se acostumbraron ese tipo de jugadores o de pacientes que se dedican al alto rendimiento, pero la imagen ecográfica es muy característica, donde vemos, como en este caso estamos viendo cómo están cargando al peroneo largo. ¿Sí? El peroneo largo va más anterior, el peroneo corto va posterior. Aquí vemos ambos tendones peroneos a nivel supramedular, aquí los estoy mencionando, y como el peroneo corto, bien, aquí viene su patrón fibrilar característico y todo. Y el peroneo largo, vean cómo está engrosado, está hipoecogénico, las distribuciones, las manchas hipoecogénicas distribuidas de forma difusa en el tendón. Esa es una tendinosis del peroneo largo, también grado 3, y si nos vamos a la clasificación que les mencionaba, esa sería una grado 2, en donde vemos también peroneo largo, peroneo corto. Así como el peroneo largo se observa marcadamente engrosado e hipocogénico. Normalmente cuando los dos vienen bien, incluso a veces es difícil separar dónde viene el corto y dónde viene el largo, pero cuando alguno de los dos está inflamado, vean cómo es muy fácil distinguir un tendón del otro. Y esto lo encontramos tiro por viaje, esto lo encontramos muy frecuentemente en los pacientes de alto rendimiento que se dediquen
al básquetbol, al fútbol, soccer, deportes que tienen así cambios de velocidad, cambios de ritmo, fútbol americano. Vamos a encontrar este tipo de lesiones muy frecuentemente porque por lo general esto está secundario o es secundario a lesiones ligamentarias, que es de lo más común que encontramos en este tipo de deportistas. El tendón de Aquiles no tiene una vaina sinovial como tal, sino que tiene una pequeña capa que se llama parateno, en donde esa capa también se llega a llenar de líquido y puede simular una sinovitis, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, un eje largo, en donde vemos la presencia de líquido alrededor del tendón en el eje corto. Sí, aquí lo estamos observando. Sí, esa es una paratendinosis del Aquiles. Entonces, a veces incluso el tendón puede estar normal y se llena de líquido esa vaina, esa parte que no es una vaina tendinosa, sino que es el parateno. Algo que es muy común, incluso así se denomina y lo hemos hablado cuando platicamos del ultrasonido de codo, o la indicación más frecuentemente de la ecografía del codo es el codo del golfista o el codo del tenista. Entonces, dependiendo cuál estamos viendo, el codo del tenista es la inflamación de los tendones extensores comunes de la muñeca. Esto se da muy frecuentemente en los tenistas, de ahí su nombre, es originado básicamente por no tener suficiente fuerza en la muñeca para hacer el revés. Entonces, de ahí que se menciona que el revés siempre debe ser a dos manos para darle mayor fuerza, porque al pegar la pelota con la raqueta, la vibración que produce, por lo general la debes de contener a nivel de la muñeca. Si no tiene la suficiente fuerza, esa vibración se va a venir hasta el codo y se va a estar, ya veíamos hace rato, esas lesiones o ese golpe repetitivo va a llegar hasta el nivel del codo y entonces te va a producir una inflamación que igual con el tiempo debemos de irla tratando, ir viendo, tratar de evitar que este tipo de tendinosis se vuelvan crónicas o que esos tendones hagan fibrosis, porque después de verdad que es un relajo tratar de quitar estas inflamaciones, más en el codo, que es una estructura que está en constante movimiento, entonces es difícil de desinflamarlo y más cuando ya hizo fibrosis. El codo del golfista es exactamente lo mismo, pero del lado medial. Y ese es al pegarle con el bastón igual a la pelota, hace una vibración que si no tienes suficiente fuerza en la muñeca o no tienes la técnica adecuada, esta vibración se va a venir hasta la parte interna del codo, que son los tendones flexores, y se viene la inflamación. Entonces, cuando estas inflamaciones son agudas, bueno, vamos a ver el reforzamiento vascular al Doppler color, al Doppler de poder. Sí, vamos a ver la disminución en la ecogenicidad, el engrosamiento difuso y el reforzamiento vascular para hablar. En las lesiones crónicas, en la tendinosis, vamos a ver que ya no hay reforzamiento vascular porque ya ese tendón o el cuerpo ya lo dio por cicatrizado. Entonces, ya no se vuelve un tendón muy duro, muy fibroso, entonces ya es difícil volverlo a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que agudizarlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos agudizar? Bueno, con los dedos en rehabilitación, metiéndole mucho trabajo con las manos, con los dedos, lo podemos agudizar con PRP, con aplicación de agregado plaquetario para agudizar esa lesión, volverlo a inflamar, digamos, para que el cuerpo vuelva a decir, aquí hay una lesión y vuelve a empezar a trabajar para tratar al mismo. Es importante apoyarnos, como les comentaba, con la elastografía. Muchas veces si tenemos dudas si hay una ruptura o no, bueno, nos podemos apoyar con la elastografía a nivel de las inserciones distales para ver cómo se está comportando ese tendón. Si yo aquí tengo dudas si está roto o no está roto ese tendón, aquí lo estoy viendo la inserción distal,
tengo dudas si hay ruptura aquí o si simplemente porque cuando se te agudiza lo vas a ver muy anecoico o muy hipogénico, que no vean los bordes muy delimitados. Entonces, con la histografía, si tú lo ves que está en azul, si tú le pones la medición semi-cuantitativa, bueno, ahí puedes ver si está roto o no. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Del mío, donde vemos cómo se pierde el patrón fibrilar, ¿sí? Y se vuelve irregular toda la zona de la inserción. Entonces, a mí, bueno, primero te deja tranquilo que no está retraído el músculo, pero puede haber alguna ruptura parcial. Pero aquí vemos una medición en la zona donde tenemos la duda, el eje largo, el eje corto, y te muestra esta imagen que hay dudas si hay ruptura o no, pero si nos está dando un índice de dureza alto, bueno, ahí te está hablando de que no está roto, si nos me da índice de dureza incluso hasta de 4, entonces me habla que es un tendón que está muy a tensión, pero no está roto. Si cuando ese tendón se rompe, se pierde esa tensión. Si cuando está muy inflamado, hay una tensión ahí en la zona que te sube el índice de dureza. Cuando se rompe, se relaja esa zona y baja el índice de dureza. Entonces, de ahí cómo nos podemos apoyar con la elastografía. Si esta es una inserción distal del bíceps, donde vemos el índice de dureza alto, vemos la imagen heterogénea, pero está en azul, entonces eso me habla de que es una tendinosis agudizada, pero sin llegar a ruptura. Cuando se rompe ese tendón, bueno, siempre que vemos una ruptura completa, vamos a ver que el músculo se va a retraer. Se va a hacer un hematoma en la zona de la ruptura. Vamos a ver que hay tejido de granulación, dependiendo ya del tiempo que lleve esta lesión. Entonces, lo vamos a ver como, por ejemplo, es un caso de donde hay una ruptura que ya es crónica, entonces ya no estamos viendo el hematoma, estamos hablando la inserción del tríceps, cómo está retraído. Normalmente, este es la inserción del doble cráneo y vemos cómo está retraído el tendón del bíceps hasta esta zona. Igual, aunque ya tiene tiempo, hay que ver si ya hizo fibrosis o no ese tendón, entonces, ese músculo, perdón. Aquí vemos cómo está la imagen abajo de campana por la ruptura y cómo en la elastografía vemos que todavía está activo, que todavía no ha hecho fibrosis esa ruptura. Sí, vemos cómo me lo pinta toda esta zona en rojo, quiere decir que hay muy bajo o falta de fuerza de tono muscular. Entonces, este músculo todavía está bailando, digamos, en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? O aplicar PRP presente para tratar de provocar una fibrosis en esa zona, lo más frecuente, o agudizarlo nuevamente para que el cuerpo vuelva a trabajar. Entonces, si tenemos dudas en la imagen de color, bueno, vamos a medirle, y en la medición ya les decía, cuando se truena un tendón, baja la fuerza, baja el tono. Aquí vemos cómo está dando un índice de dureza abajo de 0.5, eso habla de que ese músculo no tiene un tono, una fuerza muscular, no está trabajando. Entonces, ahí es donde vamos a trabajarle un poco para que haga fibrosis en esa zona. Está muy retraído, entonces ya no es viable tratar de jalarlo hasta la inserción. Entonces vamos a tratar de que ahí donde quedó haga fibrosis en esa zona, y a partir de ahí que haga fibrosis, ese músculo empiece a trabajar. Nosotros podemos irlo checando qué tanto está haciendo esa fibrosis, hacer estudios seriados para ver qué momento o qué tanto está haciendo de fibrosis. Esta es una ruptura del tendón de Aquiles, donde vemos cómo está el plano de separación de ese tendón de Aquiles. Igual vemos algo de fibras. Estas fibras que vemos aquí, no hay que confundirse, esas corresponden con el tendón del plantar delgado, el cual todavía está íntegro. Entonces aquí vemos el eje largo, el eje corto, este es el plantar delgado, y todo esto es parte de la ruptura del tendón del Aquiles. Es una ruptura completa del Aquiles, que igual le medimos con la elastografía y me da un índice abajo de 0.8, ¿sí? Que me habla de que no hay firmeza, ¿sí? Se pierde completamente la firmeza,
nos da una ruptura del Aquiles. Nos puede servir también como seguimiento en lesiones graves, en lesiones fuertes. Aquí es un ejemplo. Sí, bueno, prácticamente es una lesión grave, una lesión fuerte. En este caso, bueno, este jugador es Oscar Ustari. Él es amigo mío y aparte fue portero lo puedo decir, fue portero del equipo campeón del fútbol mexicano, el actual campeón. Entonces, salud por eso. Lo tenía que decir, disculpen. Pero bueno, regresando a lo mismo, se rompió el tendón patelar. Este paciente en un despeje, en un partido, sintió el tirón, el jalón y perdió toda la función. Aquí vemos cómo estamos viendo la zona de la ruptura, cómo la rótula se fue hacia arriba, el tendón se retrae completamente y vemos la imagen de la pérdida de la continuidad, ¿sí? Igual al irse la rótula hacia arriba, pues rompió retináculos y todo. Entonces fue quirúrgico. Aquí vemos la imagen, la zona de la ruptura como tal, el tejido graso se sube, se mete hacia la zona de la ruptura y vemos como el índice de dureza prácticamente perdido, ¿no? 0.7, 0.8, ¿sí? No hay firmeza, es una ruptura. Está muy claro desde la escala de irises, pero aquí a lo que quiero llegar, lo que quiero comentar es de que nosotros podemos ir siguiendo la evolución de qué tanto va agarrando firmeza ese tendón. Esta ya es una imagen postquirúrgica, en donde estamos observando ya el tendón en todo su trayecto. Aquí hay algunas estructuras de la cirugía, obvio todavía está heterogéneo y todo, pero vamos a medirlo con la elastografía. ¿Por qué? Porque con la elastografía nosotros podemos decirle al rehabilitador, al médico, cuándo empezar a darle ya fuerza a ese tendón, porque si tú le das fuerza demasiado pronto, lo vas a tronar, ¿sí? Si tú te esperas mucho para darle movimiento a ese tendón, darle fuerza, lo vas a fibrosar, ¿no? Se va a hacer fibrosis en ese tendón. Entonces, hay que ir midiendo bien de forma los tiempos y con la elastografía le podemos ir ayudando de forma adecuada. Aquí ya vemos cómo prácticamente es un tendón que ya está en azul, ya está en verde, entonces el paciente ya puedes en ese momento darlo de alta para que empiecen a darle fuerza a ese tendón. Este es otro ejemplo de un bíceps femoral, también una ruptura, jugador de fútbol que desgarra en la unión musculotendinosa. Como vemos que aunque ya tiene tiempo, ya hay zonas que están fibrosadas, pero todavía hay muchas zonas abiertas, ¿sí? Todavía hay muchas zonas que están abiertas, entonces todavía no está apto para regresar. Si se fijan, me da un índice de dureza todavía bajo. Sí, mientras ese índice de dureza no suba de 1.5, hay que irlo todavía llevando con calma. Ya arriba de 1.5 ya le puedes empezar a dar fuerza y le va a ir bien ese tendón, no se va a volver a romper. ¿Sí? Un ejemplo de ruptura de los tendones peroneos, veamos cómo se cargan. Esa carga crónica puede llegar con el tiempo a romperlos. Entonces, de ahí que también debemos de estarlos checando. Si vemos esa sobrecarga, hay que checar los ligamentos laterales, hay que igual mencionar si son ligamentos que se han roto varias veces, bueno, incluso sugerir o tratar de sugerirle la cirugía o fortalecer toda esa zona para que no se nos vaya a romper. Siempre el objetivo de encontrar una tendinosis es precisamente tratarla para que no se nos vaya a romper esa estructura, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo del tibial anterior, en donde vemos, este es un tendón que raramente se lesiona, igual futbolista profesional, se atoró el pie en el pasto, hizo un mecanismo de tracción y rompió el tendón tibial. Aquí vemos el tendón todo engrosado, la zona de la ruptura, ¿sí? Entonces siempre hay que seguir todo el tendón en todo su trayecto. ¿Sí? Aquí vemos cómo está la zona de la ruptura del tendón tibial. Entonces aquí en este caso, bueno, se menciona, se jala ese tendón, se vuelve a reinsertar y se le va dando la terapia para que vaya agarrando su firmeza nuevamente.
Otro tendón de Aquiles, el tercio medio, igual ese es el típico jugador que va corriendo y siente el chicotazo, siente como que le dieron una patada, un golpe, y pierde completamente la función. Aquí vemos ambos bordes en la zona de la ruptura, el hematoma en medio, y con un índice de dureza bajo a la medición con elastografía semi-cuantitativa. ¿Por qué? Porque perdió toda la dureza, toda la firmeza ese tendón. Entonces es una ruptura completa también del Aquiles. Igual, este paciente se opera y nosotros les vamos haciendo los controles para ver cuándo puede regresar a la actividad. Si fijan, ya estamos viendo los puntos de sutura de la cirugía que se le hizo a ese paciente, ya con un tiempo después, y le mostramos el índice de dureza, ¿no? Vemos aquí cómo prácticamente ya no está en rojo, prácticamente en la zona de la sutura, ya está más hacia el azul, entre verde y azul, y entonces vamos a darle la medición. No la puse, se me pasó, pero bueno, prácticamente aquí esto ya me indica, o vamos a ver ya en la medición que te va a dar arriba de 1.5, y es cuando ya puedes dar de alta al jugador para que le empiecen a dar carga, le empiecen a dar peso a ese paciente en la terapia. Así deje, bueno, sigue con el desinflamatorio, pero sigue ya dándole fuerza para que regrese a la actividad. En las rupturas de espesor parcial, bueno, vamos a ver que hay parte del tendón que están íntegras, como vemos ahí en la imagen anecoica, y parte del tendón completas, parte del tendón normal. Un lugar muy común es a nivel de la ilustración de los extensores, de los flexores en el codo. Ese es otro codo del tenista, el cual igual tiene su periodo de tratamiento y todo, pero la molestia sigue. Le hacemos la ecografía y vemos como si trae su tendinosis, pero trae su imagen anecoica, así que abre hasta el borde articular por un desgarro parcial en la inserción de los tendones extensores. ¿Sí? Otro ejemplo, en donde vemos una ruptura del supraespinoso, también vemos cómo al hacer la medición con la elastografía semicuantitativa vemos las zonas de fibrosis del tendón, zonas ecogénicas, y la zona de ruptura actual, un desgarro parcial del tendón del supraespinoso con índice de dureza de 0.5, índice de dureza bajo. Entonces aquí estamos observando una ruptura parcial del tendón. Es un ejemplo, ya lo mostré hace rato, también es el de bíceps, en donde vemos que aquí no hay ruptura, vemos que se pierde la continuidad del tendón, pero no está roto. También lesiones muy frecuentes en deportistas es las pubalgias, ¿sí? o las pubitis, en donde por lo general, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que ese tendón, normalmente la pubitis puede ser de origen tendinoso o de origen óseo. Lo más común es que sea de origen tendinoso a nivel de la inserción de los aductores, a nivel de la inserción del recto femoral. Por lo general hay un acortamiento en el iliosuas por la misma lesión. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Ecográficamente, en la inserción tendinosa vamos a ver un engrosamiento, una hipoecogenicidad. Y aquí nos sirve la elastografía para ver si ese tendón tiene fibrosis o no. Así como en este caso que vemos un tendón bastante grueso, hipoecogénico, y a la medición con elastografía vemos como me da un índice de dureza muy alto de 5.5, es un tendón muy fibroso. Entonces de ahí el por qué es difícil también tratar estas pubitis. Entonces hay que dar tratamientos para ir rompiendo esa fibrosis, ¿sí? O de plano, si tiene mucha fibrosis, de una vez tratarlo quirúrgicamente, ¿sí? Aquí estamos viendo igual el índice de dureza muy alto de este tendón en su inserción en el pubis. Entonces, es como nosotros podemos hacer diagnóstico. Algo también que es muy común, que es el síndrome del piramidal. Vamos a ver el engrosamiento del tendón del piriforme a nivel de su inserción, y también vamos a ver qué tanta fibrosis tiene. ¿Sí? 5.2 es un tendón con fibrosis, incluso vemos que tiene ya algunas
calcificaciones internas y la zona de la fibrosis. Si se fijan, prácticamente todo el tendón me lo pinta en azul en la elastografía, porque es un tendón que tiene muy fibroso o está muy fibroso. En la parte inferior, por aquí pasa el nervio mediano, el nervio ciático. Hay que ver si se está comprimiendo o no. Acuérdense que eso nos da lo que se le llama pseudociática, nos puede imitar alguna hernia discal. Muchas veces le andamos buscando en la columna y resulta que donde se está comprimiendo el nervio es aquí por debajo del ciático. Aquí vemos igual un periforme engrosado hipoecogénico con pérdida del patrón fibrilar. Aquí lo vemos en el eje corto y vemos el engrosamiento del nervio ciático por debajo de lo que es el tendón, ahí donde se atrapa y donde nos da la sintomatología de toda la pierna. Esto es por falta de estiramiento. Hay que darle mucho estiramiento o tratamientos a base de estiramiento de este tipo de pacientes. Entonces, es muy importante siempre hacer un buen diagnóstico para poder tener una buena rehabilitación. Sí, la base de una buena rehabilitación de una lesión tendinosa siempre está en el diagnóstico. Decirle al paciente, al rehabilitador, si ese paciente es una tendinosis, si es una ruptura, si tiene fibrosis o no tiene fibrosis, y también para explicar al paciente los tiempos de recuperación. Entonces, como comentario, siempre hay que estar tratando ese tipo de lesiones, siempre tratar de identificarla lo más temprano posible para que no se nos vayan a complicar, puesto que un tendón ya complicado es muy difícil que regrese este paciente al 100% en su recuperación. Entonces, apoyarnos en los avances que tiene la ecografía actualmente, la alta frecuencia de los transductores, la vista extendida y la elastografía, puesto que haciendo una combinación de todo esto nos va a mejorar de forma considerable el diagnóstico en la evaluación de los tendones en las diferentes lesiones deportivas. Entonces, de ahí que como ustedes pueden ver, la ecografía nos ayuda bastante para hacer un diagnóstico correcto de una lesión tendinosa, y siempre la perseverancia, ¿no? Siempre ser perseverantes tanto en el estudio como en la práctica para hacer un correcto diagnóstico. Si nosotros somos perseverantes, siempre vamos a llegar a nuestros objetivos, a nuestros logros de forma adecuada. A veces nos lleva un poco más de tiempo, a veces nos lleva un poco menos de tiempo. Aquí estamos viendo, esta es mi familia, mis hijos. Esta foto es de hace 10 años, más o menos, y aún así está yendo siempre al estadio. Al fin ya en este año ya se nos hizo por fin ver al Atlas campeón. A mí me llevó 50 años, a mis hijos son unos 20, otros 12 años. Muchas gracias.